un gráfico donde hemos hecho un pequeño resumen de los 150 salmos que tenemos hoy por hoy en nuestras Biblias. Realmente el libro de los salmos no es un libro, son 5 libros. Y esos 5 libros se llaman en su idioma original Teilín. Y yo ya he dicho muchas veces que todo lo que termina en in es masculino plural. Teilín significa alabanzas. Teilá es alabanza, Teilín es alabanzas. Este es el libro de alabanzas, el himnario, el libro de canciones del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy se siguen cantando muchos de estos salmos. Por eso es muy hermoso leerlos a menudo y memorizarlos y enseñarlos a nuestros hijos, enseñarlos a los que nos rodean, porque traen mucha bendición a nuestra vida. Hay salmos para todos los gustos. Hay salmos 100% mesiánicos, es decir, salmos que apuntan a la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, un salmo que describe los sufrimientos de Cristo en la cruz, el 22. Hay salmos que son oraciones, por ejemplo el 90, el Salmo 90, que por cierto mi suegra Esperanza se lo sabe de memoria, con la edad que tiene, es una oración que hizo Moisés. Y esa oración de Moisés la tenemos en la Biblia, ¿verdad? Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes que los montes nacieran y fueran formados la tierra, ¿verdad? Ese es el Salmo 90. Tenemos el más extenso, el capítulo más extenso de la Biblia, el 119, el que todos ustedes saben de memoria, ¿verdad? El más pequeñito, el 117, que es la letra de una antigua canción que cuando yo me convertí se cantaba mucho esa alabanza, pero ya como que se ha olvidado. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, bendecid su nombre, ¿verdad? Tenemos el famoso Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos salmos proféticos, salmos que son quejidos, lamentos, ¿verdad? Tenemos la oración de los ancianos, la petición, el salmo de los ancianos, el salmo de las personas que ya han pasado a otra etapa de la vida, es un salmo precioso también. Pero todos esos salmos se fueron recopilando a lo largo de la historia en diferentes periodos. Y ahí les he puesto un gráfico en las pantallas de la iglesia para que ustedes vean el proceso que experimentaron los salmos hasta poder recopilarlos los 150 y tenerlos en nuestras Biblias. Por ejemplo, los primeros 41 salmos, del 1 al 41, se recopilaron, no significa que se escribieron, pero que se recopilaron en la época del rey David. Porque hay algunos de esos salmos que son antes de la época del rey David. Por ejemplo, el que les cité a continuación, el 90, que es de la época de Moisés. Pero esos 41 primeros salmos se recopilaron, se reunieron y posteriormente se añadieron al libro de los salmos en la época del rey David. Otros salmos, por ejemplo, del 42 al 72 y del 73 al 89, se recopilaron en los tiempos de esos 2 grandes reyes de Judá, los reyes del sur. Estos 2 reyes fueron extraordinarios, Ezequías y Josías. Ezequías fue aquel rey que decidió meter el agua por debajo de Jerusalén para que si fuera sitiada, si los enemigos atacaban Jerusalén, no les cortaran el suministro de agua y se murieran de sed, esperando fuera los enemigos que Israel se rindiera. Todavía ese túnel subterráneo, esos túneles, mejor dicho, porque son varios, que llevan el agua por debajo de Jerusalén, todavía hoy en día se pueden visitar. Son los túneles que conectan la antigua ciudad de Jerusalén con el famoso estanque de Siloé. Y uno de ellos todavía recoge agua de lluvia y se puede pasar por él, incluso mojándose, el otro no. Y el rey Josías fue un rey muy utilizado, un hombre, un instrumento tremendo en las manos del Señor. Fue aquel rey que, cuando le dijeron hemos descubierto el libro de la Torá, el libro de la ley en el templo que estaba abandonado,
hace una serie de reformas extraordinarias que hacía muchísimo tiempo que Israel las necesitaba. Luego tenemos, por ejemplo, del Salmo 90 al Salmo 106 y también del 107 al último, al 150, tenemos esos salmos que se recopilaron en el tiempo de Esdras, el sacerdote, y de Nehemías, aquel copero, ¿se acuerdan? Que vivían en el palacio del rey y que es el instrumento que Dios utiliza para la restauración física, la restauración de los muros y también del templo de Jerusalén. Y Esdras fue el instrumento para la restauración espiritual del pueblo. Porque una cosa es que tú seas restaurado en tu economía, en lo natural, sea economía, sea salud, sea familia, que está bien, Dios también está interesado en restaurar esas áreas de tu vida. Y otra cosa muy distinta es la restauración espiritual de una vida. Tú puedes ser restaurado, digamos, en tu economía, pero no significa de que hayas sido restaurado en lo espiritual. Y si quieren ver un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, vayan, por ejemplo, al famoso libro de Ezequiel, en el capítulo 37, cuando el Señor le dice a Ezequiel, ven que te voy a enseñar algo, y lo lleva al cementerio más antiguo del mundo, que está al este de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, cementerio que tiene más de 3000 años, que se puede visitar hoy en día, que se conoce, bueno, el nombre que le dan los judíos hoy en día es el Bet Hayim, que es la casa de los vivos, pero realmente era el valle de los huesos secos, porque es un valle lleno de huesos, un valle lleno de muertos. Y el Señor, estando él en Babilonia, le muestra ese valle, ese cementerio, y le dicen, ¿tú crees que estos huesos vivirán? ¿Tú crees que volverán a la vida estos huesos secos en gran manera, que en algunos casos hay años y años que están ahí enterrados? Y el profeta Ezequiel le dice al Señor, yo no sé, Señor, lo que va a pasar con estos huesos, con estos muertos. Y el Señor le dice, predícales, profetízales a los huesos. Y dice que mientras les predicaba, comenzaron a levantarse esos huesos y se formaron cuerpos humanos, seres humanos, con piel, con tendones, con miembros, con cuerpos. Pero dice que eran como muertos vivientes, les faltaba el espíritu. No se movían, estaban ahí quietos como zombies. Y el Señor les dice, les falta el espíritu, profetiza, habla para que el espíritu entre en ellos. Y al final del capítulo 37, el Señor le explica al profeta Ezequiel lo que significa esa visión y le dice, esta es la casa de Israel. Estos son los hijos de Israel que van a experimentar un resurgir como pueblo, como nación, una restauración nacional, que en los tiempos de Ezequiel era impensable, pero que nosotros sabemos que se ha producido en el siglo XX, en mayo de 1948, los huesos secos, esparcidos por todas las naciones de la tierra, se levantaron en un solo día como pueblo, y ahí están, con su himno, con su bandera, con su tierra, con su capital, pero la restauración espiritual aún no se ha producido. Todavía falta la restauración más importante del pueblo de Israel, y es la restauración espiritual que se va a producir cuando ellos reconozcan a Yeshua HaMashiach como el verdadero Mesías, Mesías que traspasaron, Mesías que rechazaron, pero que verán algún día que era el verdadero Mesías. En los Salmos encontramos mucha información acerca de la restauración nacional y espiritual del pueblo de Israel. Encontramos que dicha restauración se llevaría a cabo a través de la obra de Cristo, del Hijo de Dios humanado y encarnado, que habitaría entre los seres humanos como un ser humano más. En los Salmos también encontramos al principio mucha información acerca del tipo de salmo que vamos a leer. Por ejemplo, hay salmos que en la parte de arriba pone Mictán. ¿Lo habéis visto alguna vez? Mictán. Y uno dice, ¿y eso qué significa? Mictán es una enseñanza profunda. Un salmo que ponga arriba como título Mictán es una enseñanza a tener en cuenta. Es una sabiduría expuesta por escrito para que el que la lea, el que la reciba, el que la cante, sepa que está cantando verdades muy profundas que nacen del corazón de Dios. Hay salmos que, por ejemplo, pone Salmo de Segilot, y significa que es un salmo que se tenía que tocar con instrumentos de cuerda, porque no todos los salmos se tocaban con instrumentos de cuerda, había otros que eran de percusión y otros de viento.
Hay salmos que pone, por ejemplo, Shir LaMa'alot, salmo cántico de las subidas, que eran los salmos que cantaban los peregrinos cuando subían a Jerusalén 3 veces al año a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, que era la última, y en medio la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, las semanas. Y también algunos creen que había escalones en el templo de Jerusalén donde se ponía el coro, y esos salmos de las subidas desde allí los cantaban. Pero en este salmo, si ustedes lo pudieran ver en hebreo, al principio pone mitzmor, y la palabra mitzmor significa que es un salmo que hay que cantarlo. Nosotros como cristianos no tenemos esa costumbre, lamentablemente, porque el salmo nos indica que este salmo habría que cantarlo desde el versículo 1 hasta el último versículo, hasta el versículo 5. Nosotros lo hemos leído, pero realmente es un salmo que, según las instrucciones que Dios nos da, tendríamos que haberlo cantado. Y es la mejor manera de aprender capítulos enteros de memoria de la Biblia, poniéndole música. Y es la mejor forma de aprender, ya digo, capítulos y capítulos enteros de la Biblia. Ahora, el Salmo 127, que es el que se leía en esta tarde, si ustedes buscan su Biblia, empieza diciendo que si el Señor, el Eterno, Jehová, como dice la versión Reina Valera, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que explicar brevemente a qué se está refiriendo el autor de este salmo, que pudo ser David, que le escribió un salmo, una enseñanza a su hijo Salomón, o como opinan otras personas, pudo ser un salmo que lo escribió Salomón con una enseñanza que heredó de su padre, el rey David. Sea como sea, la declaración que hace el versículo 1 es muy interesante. Si Dios, el Eterno, nuestro Creador, no edifica la casa, en vano trabajan los que la están edificando. El sueño de David, que nunca lo vio cumplido, era construir un templo para su Dios. Dios nunca le dijo a David que lo hiciera, pero nació en el corazón de David el anhelo, el deseo de tener una casa, un templo, sobre todo para que el arca de la alianza, que tenemos ahí en la entrada de la iglesia como una réplica, para que ustedes pudieran ver el tamaño original que tenía el arca de la alianza en aquellos tiempos, en vez de estar debajo de una lona, debajo de una tienda de campaña, pudiera estar en un templo bonito, grande, bien decorado, espacioso, etcétera, etcétera. Ese era el sueño de David, pero nunca lo vio cumplido, porque el profeta Natán le dijo que él no tenía el aval, el respaldo de Dios, el permiso del Señor para construir dicho templo. Ese templo solamente podía ser levantado en un lugar. No podía ser levantado en cualquier parte, sino encima de lo alto de un monte llamado el monte Moriah. Es una palabra compuesta, el lugar donde Dios me enseña. Moriah viene de maestro, Moré, Morá, Morim, Morot, y Yad es el diminutivo del nombre de Dios. El monte donde Dios es mi maestro, el monte donde Dios me enseña y me instruye, ¿verdad? En ese monte vivía un señor llamado Arauna, que era un jebuseo, los antiguos habitantes de Jerusalén. Y allí sube el rey David. Y entonces dice la Biblia que allí ofrece un sacrificio, cuando había muerte por todas partes, por un pecado que, como bien saben ustedes, el rey David había cometido. Allí él presenta un sacrificio en el mismo monte y en el mismo lugar donde tiempo atrás el famoso patriarca Abraham, el amigo de Dios, había subido con su hijo Isaac para sacrificarlo sobre un altar, pero el Señor lo detuvo y le dijo: no lo hagas. Todavía ese altar, esa roca enorme que es tan grande como esta plataforma o más, todavía está allí. Y los judíos consideran que desde allí fue donde Dios creó el mundo, el ombligo, el centro geográfico de la tierra bíblica. Pues en ese lugar Salomón, su hijo, iba a construir el primer templo de la historia para Dios. Ellos tenían que partir de la base de que el Dios de ellos era tan grande, tan inmenso, que era imposible meterlo dentro de un templo.
Es totalmente imposible meter a Dios, limitar a Dios dentro de un cubículo, dentro de un edificio, porque ya el Señor le había dicho a David que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué templo me van a hacer ustedes para mí? Los romanos se reían de los judíos cuando llegaron a Israel y decían: ustedes están locos, porque ustedes tienen un templo enorme, precioso, pero vacío. ¿Dónde están vuestros dioses? ¿Dónde están vuestras divinidades? Los griegos, los romanos y todas las culturas habidas y por haber levantaban templos, pero luego los llenaban de ídolos. Apolos, Afrodita, ¿verdad? Cibeles, Ares y tantos dioses. Pero los judíos nunca pusieron una figura de Dios, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en los famosos 10 mandamientos, el Señor prohibía la fabricación de imágenes de talla. Por lo tanto, era un templo vacío, pero en lo más recóndito, en lo más oculto del templo, estaba un lugar que nosotros lo llamamos el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Y Salomón iba a poder construir ese templo con la ayuda de miles y miles de personas. Y podía estar tranquilo de que nadie le iba a atacar, porque su padre había estado durante años sometiendo a todas las naciones vecinas para que su hijo en tiempos de paz y de prosperidad pudiera construir el templo de Jerusalén. Lo tenía todo. El padre le dio los planos. El padre le escribió 77 letras de canciones que las tenemos en la Biblia, los famosos salmos de David, para que pudieran cantar. Inventó instrumentos musicales, le dio oro, piedras preciosas, madera, plata, bronce, lo tenía absolutamente todo. Y además Salomón hizo un pacto con el faraón, que eran expertos en aquella época en la fabricación de megaestructuras, porque los judíos nunca habían hecho un edificio tan grande, y mucho menos para Dios. Cómo levantar aquellas piedras, subirlas a aquel monte, colocarlas una encima de la otra. Aquellas columnas, más de 70 columnas exactamente, de una pieza. Cómo iban a levantarlas, ponerlas a nivel para que aquella casa no se cayera. El templo no tenía arcos, como lo inventaron los romanos. Por eso los arcos le han permitido a las fabricaciones y a la arquitectura romana permanecer hasta el día de hoy. Pero eran columnas y era muy difícil poner aquello en pie. Hay, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, en un lugar donde yo he llevado a algunos hermanos alguna vez, una columna entera que es como de aquí al fondo de la pared, que se quebró y allí la dejaron, y han pasado 2000 años y todavía aquella columna sigue allí. Él hizo un pacto con el faraón, se casó con su hija, hizo un pacto de no agresión. De hecho, su hija se murió en Jerusalén y hay en el torrente de Cedrón hay una pirámide pequeñita, recordando que allí está enterrada una mujer de origen egipcio, porque ella murió en Jerusalén. Y el faraón le ayudó a construir aquel hermoso templo. Pero Salomón sabía perfectamente que él podía tener el oro, la plata, los albañiles, los carpinteros, los canteros, absolutamente todo. Incluso había naciones que todos los años le traían, curiosamente, 666 talentos de oro. Multiplique 666 por 45, era una barbaridad de kilos de oro para ayudarle. Venían personas de todos los continentes de la tierra, unos le traían marfil, otros le traían diamantes, otros le traían de todo. Pero él sabía que aunque lo tenía humanamente hablando todo, sin el respaldo, sin la ayuda del Señor, aquel templo nunca se iba a poder levantar. Y aquí hay una primera lección que tenemos que interiorizar nosotros como cristianos en el día de hoy. Nosotros nos podemos esforzar mucho y de hecho el esfuerzo forma parte de la vida cristiana. Esfuérzate y sé valiente, le decía el Señor a Josué, ¿verdad? Josué capítulo 1. Esfuérzate y pelea, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Pero por mucho que nos esforcemos, por mucho que trabajemos, por mucho que madruguemos o por mucho que trasnochemos, sin el respaldo, sin el favor de Dios, todo lo que hagamos no sirve absolutamente para nada. ¿Cuántos dicen amén? Algunos creen que por trabajar más van a ganar más y se equivocan, porque la Biblia no enseña que para ganar más hay que trabajar más. Si usted quiere ganar más, no haga eso, porque lo está haciendo al revés. Si usted quiere ganar más, yo después le digo lo que tiene que hacer, pero no trabajes más para ganar más, porque vas a ganar menos y te vas a terminar agotando. Porque la Biblia dice en el Salmo que hemos leído
que si el Señor no edifica la casa, en vano, y esa palabra en vano, esa expresión en hebreo en vano, significa para que no llegues al agotamiento físico y mental. ¿Qué les parece? Para que no llegues a un momento que digas, ya no aguanto más, estoy reventado, estoy cansado. Llego el fin de semana, quiero descansar y el lunes voy igual de cansado, peor. Y vas acumulando cansancio y durante la noche no duermes. Cuando dice el Salmo 27 que una de las bendiciones de Dios es poder dormir tranquilamente por la noche. Dice que a sus amados el Señor les dará el sueño. Y hay muchas personas que darían cualquier cosa con tal de poder dormir en paz, como nosotros, los hijos de Dios, que hemos aprendido a depender y a descansar en el Señor, podemos dormir en paz. ¿Cuántos dicen amén? No sé por qué nos han hecho últimamente a Elena y a mí una pregunta, me la hacen de vez en cuando, por internet, por WhatsApp, por correos, incluso hasta en persona. ¿Ustedes están durmiendo bien? Y preguntamos, ¿y por qué nos hacen esa pregunta? Si no, pues con todo lo que tienen, todo el jaleo de atender gente de aquí y llamar, ¿ustedes duermen bien? Y la respuesta de Elena siempre es la misma, dormimos perfectamente. Porque nosotros hemos aprendido a descansar y a depender únicamente del Señor. No entramos en estrés, ni en nervios, ni en agobio. No perdemos la paz absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque la obra no depende de nosotros. La obra depende del dueño, de la cabeza. Y el dueño y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Me da mucha pena, mucha lástima cuando veo a cristianos agobiados, cargados, estresados, con la tensión disparada. Perdonen si alguien se siente aludido, yo es que no le he tomado la atención nunca a ninguno de ustedes, por eso hablo desde la libertad, porque claro, va a decir, ¿este hombre cómo sabe que tengo yo la tensión alta? No, yo no sé nada, pero el Señor lo sabe todo. Pastillas para poder dormir, claro, después pastillas para despertarte. Agobiado, estresado, que no llego a fin de mes, que no pago el colegio de los niños, que los libros, que esto, que lo otro. Y yo he cumplido recientemente 60 años. No me da ninguna vergüenza decirlo, al contrario, estamos orgullosísimos de los 60 años que tenemos. Y de esos 60 años, que parecen mucho, pero a la hora de la verdad no son tantos, de esos 60 años, 40 los he dedicado a servir única y exclusivamente al Señor. Es decir, no me he dedicado en otra cosa los últimos 40 años de mi vida más que a servir al Señor. Con iglesias pequeñas, con iglesias grandes, con escasez, con abundancia, con mucha gente, con poca gente o con ninguna gente. Y en estos últimos 40 años, si algo hemos aprendido, sobre todo en este último año, es que Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando más difícil estaba todo, y cuando humanamente hablando era imposible que esto siguiera adelante, el Señor sin manos nos dio una cachetada de amor, mostrándonos y enseñándonos que Él es el que edifica su casa y su obra, y no nosotros. A mí me llama mucho la atención que este verbo, edificar, es exactamente el mismo que emplea el Señor Jesucristo cuando hace referencia a lo que Él iba a hacer. Edificaré mi iglesia. Su padre, en Génesis capítulo 1, nunca empleó el verbo baná o boné, que es construir, sino el verbo bará, que se parece, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Bará es un verbo que solamente aparece en la obra creadora de Dios. Cuando dice la Biblia que en el principio creó, ese verbo creó es bará y significa crear de la nada. Este púlpito está hecho de un material llamado metacrilato. Lo mandamos a hacer hace 20 años. El que lo hizo, porque este no se ha perdido ningún culto desde que estamos aquí, Este ha estado todos los cultos, todas las reuniones de jóvenes, todos los cultos de jueves, todos los cultos de domingo. Este que está aquí, o esto que está aquí, ha estado siempre aquí. Pero el que lo hizo, no lo creó, lo hizo utilizando una materia prima, metacrilato. Y el púlpito que tenemos en la iglesia del Puerto de la Cruz es de madera. Y alguien lo hizo, no lo creó, utilizando la materia prima de la madera. Pero el verbo bará en Génesis capítulo 1 es crear de la nada. ¿Y cómo Dios creó sin utilizar materia prima? Sin utilizar tierra, sin utilizar piedra, sin utilizar madera, con el poder de su palabra.
Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y todo lo que Dios decía se materializaba por el poder de su palabra. Pero curiosamente el Hijo, cuando viene a este mundo hace 2000 años, Él no dijo, crearé mi iglesia de la nada. No dijo eso, sino dijo, edificaré. Y si juntamos, y tenéis memoria para recordar esto, el Salmo 127 dice Salomón, si Dios no edifica esta casa, en vano estamos trabajando nosotros aquí. Estamos perdiendo el tiempo, nos estamos desgastando, vamos a llegar a la extenuación, al agotamiento, si Dios no respalda esta obra. Porque Él sabía que esa obra no dependía de sus obreros, de su sabiduría, que era mucha y la tenía, de su dinero, que era mucho y lo tenía. Él sabía que aquella casa no era una casa particular, no era una sinagoga, no era un colegio, era la casa de Dios. Y la casa de Dios solamente se podía utilizar esa palabra, esa expresión para hacer referencia al templo. Yo sé que hay gente que dice, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Está mal dicho eso. Porque esto no es la casa de Dios. Esto es un local donde se reúne la iglesia, pero esto no es la casa de Dios. Dios no vive aquí. Si esto fuera la casa de Dios, yo no me voy de aquí ni a palos. ¿Cómo me voy a ir de aquí si mi Dios vive aquí? ¿A dónde me voy a ir? Nos tendríamos que venir a vivir aquí. Pero esta no es la casa de Dios. Pero en aquellos tiempos, cuando Salomón dice, si Jehová no edificare la casa, ¿a qué casa se refería? A la casa de Dios. Él sabía que esa casa no iba a poderse terminar si no tenía el respaldo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo pudo decir, yo edificaré mi iglesia. Porque Él dijo, todo lo que hago y todo lo que digo, lo hago porque mi Padre me da autorización y me apoya para hacer y decir lo que hago. Por eso la iglesia ha permanecido en estos últimos 2000 años con persecuciones, con todo tipo de regímenes políticos, con falsas doctrinas, con divisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el que la está fabricando no es el hombre, el que la está construyendo es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos piedras vivas en ese edificio, pero la piedra angular, la que soporta todo el peso, es nuestro Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bendito sea Dios. Piná, Rosh Piná. Eso es, Rosh Piná. Hay un pueblo en Israel muy bonito que se llama Rosh Piná, que significa la cabeza del ángulo. Pero este salmo, ¿sabes? Te da una calma, te da una paz impresionante, porque no tienes que estar dependiendo de tu esfuerzo personal, sino del respaldo de Dios. Y yo le hacía esta mañana a los hermanos del Puerto de la Cruz 2 preguntas que se las voy a hacer ahora a ustedes. ¿Dios está respaldando lo que estás haciendo? Piensa bien, ¿eh? Todos no vamos a ser pastores, todos no van a ser predicadores, evidentemente. Pero todos y cada uno de ustedes, de nosotros, nos dedicaremos en la vida a algo. Pero mi pregunta es, ¿a eso a lo que hoy por hoy te estás dedicando, tú notas en tu vida el favor de Dios, el respaldo de Dios? Si la respuesta es sí, yo siento que en mi profesión, en mi carrera, en mis estudios, en mi trabajo, yo siento y noto que el respaldo, que la bendición de Dios está conmigo. Gloria a Dios, no sabes cuánto me alegro, hermano. Pero si la respuesta es no, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Si sabes que Dios no te ha mandado a hacer lo que estás haciendo, ¿cómo te atreves a hacerlo? Porque la segunda pregunta que les iba a hacer es, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para ganar un sueldo? Es decir, ¿tú sabes que no estás haciendo lo que Dios quiere? Esa no es la voluntad perfecta de Dios para tu vida, pero igualmente lo haces. Porque a final de mes un señor te pone un sobre con un dinero para poder cubrir tus necesidades. ¿Así es como tú te has montado tu vida cristiana? ¿Te ves haciendo lo que estás haciendo tus próximos 10 años, 20 años de tu vida? ¿Ese es el futuro de tu vida? ¿Dedicarte a lo que estás haciendo? Si es la voluntad de Dios, gloria a Dios, siga adelante. Pero como la vida es tan corta y cuando te des cuenta pasó,
¿Cómo hay creyentes que se han dedicado toda la vida a hacer lo que saben que no era la voluntad de Dios perfecta para ellos, pero al fin y al cabo lo hacían para al final de mes recibir un sobrecito con un hueso que te daba un señor que le sobraba de todo, que a veces no te pagaba lo que tú merecías por haber trabajado tanto, pero dependías de él hasta para poder poner un poco de gasolina a tu coche o comprar una compra, hacer una compra en un supermercado? Para eso murió el Hijo de Dios en una cruz, para que viviéramos como la gente del mundo, sin marcar una diferencia y sin demostrarle al mundo que Dios nos enseñó a nosotros en su palabra un estilo de vida diferente. Yo te voy a confesar algo que probablemente es la primera vez en mi vida que voy a decir en público. Yo no sé si en algún momento, en alguna iglesia, en alguna predicación, desde los 19 años que estoy sirviendo al Señor, yo he dicho alguna vez esto que voy a decir ahora. Esto sería como dicen en televisión, esto es una primicia. ¿Tú sabes cuál era la preocupación, la gran pregunta que yo tenía en el tercer año de escuela bíblica, de seminario, cuando yo estaba a punto de salir? ¿Sabes cuál era mi pregunta? ¿De qué voy a vivir? Porque yo no quería volver a la casa de mis padres. Porque yo le había dicho a mi padre que el Señor me había llamado. Y cuando él me preguntaba, ¿de qué vas a vivir? No había iglesias por ninguna parte. Hoy en día hay iglesias por todas partes. Pero en aquellos años, hace 40 años, no había iglesias prácticamente por ninguna parte. Eran contadas con los dedos de una mano las iglesias que, por ejemplo, había en Tenerife. Muchas de las iglesias que ustedes conocen o han visitado, o a lo mejor han estado, no existían. Las iglesias eran de 10, 15 personas, había muy poca gente, un culto de jóvenes con 5, 6 jóvenes, era un avivamiento. No había prácticamente nada y la pregunta que yo tenía en aquellos años era, ¿de qué voy a vivir? Porque no quiero volver otra vez a vivir en la casa de mis padres, porque sería entonces darle la razón al viejo de que me equivoqué y al fin y al cabo tengo que volver a vivir con ellos hasta para poder comprarme un par de zapatos. Pero casi la última semana de estudiar en aquella escuela bíblica en Las Palmas, en un piso allí cerca de las playas de las canteras, llegó un misionero, como eso ya les he contado en otras ocasiones, y me pidió que viniera aquí a Tenerife a echarle una mano en la obra. Y desde ese día, el 31 de mayo me gradué, mayo tiene, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Desde el 1 de junio de 1981, ¿qué día es hoy? ¿Cuál? 31 de octubre, fíjate. Desde el 1 de junio de 1981 hasta el 31 de octubre del 2021, yo no he hecho otra cosa en mi vida más que servir al Señor. Me pude casar, pudimos viajar, hemos fundado iglesias en algunos lugares y estamos disfrutando de la obra del Señor como nunca jamás en la vida habíamos soñado. Sabemos lo que es estar sentado en una cama con una libreta, con una calculadora, sacando los gastos del mes y diciendo, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Pero también sabemos lo que es, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hemos aprendido a vivir en escasez como no te imaginas. Y hemos aprendido a vivir en abundancia, hemos aprendido a dormir en cualquier lugar, porque el Señor nos ha mostrado de que cuando una persona es capaz de hacer un mínimo gesto por el Señor respalda y bendice la vida de esa persona. Y tengo un temor tremendo en mi corazón por toda la manera como el Señor nos está bendiciendo y abriendo puertas en todas partes. Porque sabemos perfectamente que no es por nuestros méritos, no es por nuestros méritos. Quiero decirles que cuando muchos de ustedes vinieron a esta iglesia, nosotros ya hacía años que estábamos aquí. Hacía años que estábamos en este lugar. Y el Señor ha ido edificando poco a poco su obra.
Y hoy en día podemos hablar para la gloria del Señor de miles y miles de personas que en todas partes del mundo, muchos de ellos han conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal en este último tiempo. Anoche tenía una reunión por Zoom con todos los hombres de la iglesia virtual del grupo número 2, gente con más de 80 años, dándole gracias al Señor porque en la recta final de su vida, como ellos mismos decían, han conocido el Evangelio del Señor Jesucristo y tienen un hambre por conocer más y más de la palabra que a mí realmente me deja sorprendido todo lo que el Señor está haciendo. Yo quiero decirles a todos y a cada uno de ustedes que yo también tuve tu edad y estuvimos dispuestos cuando éramos jóvenes, recién casados con 21 años, a pagar un precio. Y nos llamaron locos. Los pastores nos reunían de vez en cuando y nos decían: estáis locos. ¿Cómo sois capaces de ir con una niña pequeña como era Priscila en aquellos años a un país tan lejos, sin conocer prácticamente a nadie, a vivir por fe? Pero cuando el Señor edifica su obra y cuando el Señor respalda su obra, no hay impedimento que pueda frenar la vida de un hijo y de una hija de Dios. Y yo quiero desafiarte a que tú pierdas el miedo, porque si de algo a mí me ha servido el Salmo 127 es a perder el miedo. Si Anderson, que está conectado al liderazgo y a los coordinadores de la iglesia virtual número 1, les hablara acerca de lo que cuesta, del presupuesto enorme que cuesta el hacer todas las actividades, nos quedaríamos con la boca abierta. Pero el Señor ha suplido de una forma increíble, porque el Señor es galardonador de los que le buscan y cuando Él edifica la casa, no hay nada ni nadie que la pueda detener. Fíjate que en el Salmo 121, si te das cuenta, habla de la casa de Dios, es decir, lo principal, la obra de Dios, nada ni nadie la va a detener. Pero en segundo lugar, habla de la ciudad. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este versículo, cada vez que me tocaba a mí guardia en el ejército y te daban todas las balas y la metralleta y el armamento para estar de guardia, yo siempre lo decía en alta voz: si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque todo lo que hagamos, todo tu esfuerzo personal, y que conste, quiero dejar bien claro, por favor, hermano, que el Salmo 127 no es un salmo que apoya al perezoso, al vago, al negligente. No, no, al contrario. El esfuerzo forma parte de una vida cristiana normal. Pero todo nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro trabajo, no sirve de nada si el Señor no respalda lo que estamos haciendo para Él. Absolutamente de nada. Luego es un golpe al ego del hombre, porque la gloria no me la llevo yo. Yo he sido el que he edificado, como decía Salomón, Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Yo fui el que levanté la gran Babilonia. Y al final tuvo 7 años viviendo en un monte como un animal para que el Señor pudiera arrancar de su corazón la arrogancia y el orgullo. Porque una persona arrogante, acomplejada u orgullosa no es digna de estar sirviendo al Señor. Una persona con orgullo, una persona que se le sube a la cabeza lo que tiene, lo que es o lo que hace, es una persona que no está capacitada para estar al frente de una obra. Por eso a mí me da alegría ver al hombre más sabio de la tierra, a uno de los hombres más ricos del mundo, como era Salomón, que cuando la reina de Saba vino y lo visitó, le dijo: lo que me contaron no es ni el 1% de lo que ven mis ojos. Que él reconozca que el éxito de aquella obra no estaba en él, sino estaba en su Dios. Y nosotros tenemos que aprender hoy más que nunca que tenemos que aprender a depender de Dios. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos y hay que enseñárselo a los jóvenes de la iglesia para que nos demos cuenta de que en estos tiempos donde la economía está en crisis y donde el mundo irá, según la Biblia, de mal en peor, nosotros estemos preparados y sepamos adaptarnos a las circunstancias y no perder la paz ni el equilibrio, porque el Señor es nuestro Dios y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Madrugar y trasnochar sin el respaldo de Dios no sirve absolutamente para nada. El Salmo 127
Es un salmo donde el Señor nos muestra que cuando dependemos de Él podemos estar tranquilos. Y mire lo que dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, por demás. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿y ustedes cómo duermen? ¿Dormiste bien anoche? ¿O estabas dando vueltas y vueltas y vueltas en tu cama sin poder conciliar el sueño? Una de las señales de que nuestra alma está alineada con Dios es que nuestro cuerpo y nuestra mente puede descansar tranquilamente durante la noche. Una mente atormentada sin la paz de Cristo, sin tener esa comunión con el Señor, es imposible que tu cerebro pueda descansar durante la noche y dormir tranquilo sabiendo en quién has confiado. Fíjate lo inútil que es rodearse de cosas o de personas para que te protejan y para que te ayuden cuando no está el Señor controlando tu vida, tu economía, tu matrimonio, tu ministerio, tu iglesia, etcétera, etcétera. Por mucha gente que te rodee, por muchos amigos que tengas, por mucha economía que tengas, no sirve absolutamente de nada. Y te voy a poner un ejemplo tremendamente gráfico para que veas lo inútil que es rodearse de personas creyendo y confiando en ellos en vez de confiar y descansar en las promesas del Señor. ¿Os acordáis de Saúl? ¿Sabéis quién era Saúl? Sí, ¿verdad? El primer rey de Israel. Estaba obsesionado con matar. Teaching that is fundamental and more in these times in which we are living, that we verify in the light of the sacred scriptures if the teaching we are receiving really comes from God, or where does it come from. Scrutinizing the scriptures to come and examine the text, respecting the context in which things are said, a biblical story, not paying attention to everything that is said, and above of this saying amen, but waiting in God, checking if really what we have read, what we are teaching, what we are receiving is really from God. It's essential. We are living in dangerous times. The Bible defines them as dangerous times, times that are going to send false prophets, people who delight in hurting, confusing, discrediting God, be His word, and people who are the only thing they want to do is to confuse the believers, putting doubts, disturbing them in their faith. Well, this is nothing new. Since the times of the Apostle Paul, we know that the false prophets, the false teachers, the false apostles would rise, and we are already living in these times in which we see things that for years we have read and believed and shared, but that are already a reality. They are already among us. It's not the future, it's our reality of every day. I'm really surprised to see in the questions and things that some of you from your country tell me. For example, it has become very fashionable in some nations, in some churches, denominations, the theme of what they call fatherhood. So the pastor is considered as if it was the father, the daddy of the church. And this is not right. I know there is a great lack in many lives, in many young people who maybe the figure paternal, practically they did not have it. But considering the pastor, your father, and that he is the one that has to give you the blessing, that's not right. I remember where I lived in Venezuela that always the parents, the grandfather, the uncle, the nephew, whatever, you would go and ask for the blessing. That's not work that way. You have to look the blessing from God, not from man. There are people who like to go after men, looking for the blessing, looking for what they call the anointing, looking for the word. Let's be mature. We will leave behind once for all this childish and immature system of always looking in men the answers that your God, your heavenly Father who sees you in secret, can reward you in public. Calls my attention a lot that there are people
who are victims or have been victims of bad teaching or not teaching. They don't check, they don't scrutinize the scriptures, the amount of crazy things, of lies that are being told about the vaccine. I was very surprised these days when several sisters have written to me messages telling me, I repeat what these sisters tell me. They tell me that it has been said in their congregations that Christians who allow themselves to be vaccinated, the Holy Spirit will live their lives forever. I'm really outraged. I really felt very bad because this is false. This is a false. It's a lie. How a person occurs from a pulpit to tell the believers, to the saints, to the sons of God, that they are washed, redeemed by the blood of Jesus, that if they get vaccinated, the Holy Spirit lives? Oh, what's happening, my dear brothers? The detachment to the Word of God, the lack of knowledge hurts, and this is why we want to reinforce, we want to encourage each one of you to read, study, scrutinize, examine the text of the Word of God, so that you do not get carried away by these atrocities that some say. They look into the internet, they get certain information that seems to be secret information, seems that they have discovered the magic one truth, they have discovered gunpowder, and they begin to teach real madness and nonsense, people who they do not have a minimum of maturity and common sense. They scare Christians. The Bible says that the stumbling blocks, I said it yesterday in the preaching, I do not know if you agree, we read in Matthew 18 that the stumbling would always come from, and it says, who that made one of those little ones free? God says, not me. The Lord says in His word that it would be better to him to tie a millstone around his neck and jump into the depths of the sea than to stumble to one of these little ones. That's why, brothers, we want to leave ignorance behind. We want to leave behind fear of men, and we want to dwell into the sacred scriptures, because they are the ones that can teach us, correct, guide, instruct you, strengthen you, encourage, and above all, remove the blindfold. Well, brothers, if you think so, let's go and pray. I'm going to ask you, all of you who are already connected, to do a prayer together. Let's close our eyes and let's call into God, so that this evening, the questions that we are going to be answering, we can learn. How good would it be if many of you pay attention to the answers, even take notes with paper and pencil. Take notes, and then you can review them later and remember what is going to be taught in this evening today. We pray to our God, brothers. Heavenly blessed Father, we give you to all the glory and the honor to you by this privilege that you give to us one more evening to be able to be around your word. And we want to ask you for wisdom from your presence. Help us to give biblical answers, to bring light. Let ignorance go away, fear go away, so we can have a firm and robust faith without being afraid of anything nor anyone. Because your Lord has given us your word to bring us clarity and to strengthen us in the faith in you. We present this time of study in your presence. In the name of Jesus, amen. Let's start to answer the questions that we have been receiving lately. There is a brother called Jesus who tells me that in the program number 80 of the online, Pastor Online, I was talking about religiosity in the people of God, and this brother says that today he recognizes that I suffer the ravages of growing up in a rigid and hard doctrine, and in brackets it says 25 years ago. My family life is almost shattered by the stiffness and hardness, with divisions and strife that hurts. With the pandemic, I have known you, and I hope to be able to solve these errors. I believe I'm influenced by this religious spirit and a spirit of pride that you mentioned. How can I get rid of it? Because very easy. Just as you open the door to religiosity and pride close the door,
to that one and repent. Open your door to repent and ask the Lord to forgive you, and begging Him with all your soul, that with all your heart, that instead of being a religious, be a mature and spiritual person in the things of the Lord. Religious has nothing to do with spirituality. The word religion comes from the Latin term relega. It means to tie, to become tied. God comes to find us a church, does not come to find a church full of religiosity. God, the pride, the religiosity, the arrogance is the cancer that kills spirituality in the life of a church. If you recognize, glory to God. But acknowledging is not enough. If you acknowledge that you have been a victim of religiosity, that your marriage has even suffered a loss as a result of all of this, then you have to ask God for forgiveness. Be humble before God and exalt the Lord, and He's broad in forgiving, because God loves us and the Lord has the best for the life of your children, so that you can ask the Lord for forgiveness, repent, and ask the Lord to free you from this attitude of pride, of religiosity, and you can be a spiritual person, a good father, you can be a mature person, respecting others, even if they are different from us, because this is one of the great problems of the religious, that they think that everything he does and everything he says is how things have to be done. He despises others, and this arrogance is pride, and pride that sometimes we camouflage of service to God. I'm serving God, but I despise others because I think they are not serving the Lord. That is pride. It's pride that is camouflaged and is destructive. Pride is not from God. Pride is the opposite of humility, of dependence on our God. So repenting yourself, asking God for forgiveness, you can fix many, many things. If you have problems in your marriage, ask for wisdom to God and start working in your family, because that is the highest priority of a man's. My priority is not the church. My priority is not my ministry, but my priority is my family. If I lose my family and I win the whole world, then it would be a tragedy. So the priority is to take care of the family, of your wife, because many, they have attended others people vineyards and they have shattered and broken his own house. So first is your family life, and then everything else will occupy a third place in your life. Let's not reverse the order, because otherwise it will be very expensive and very painful. Viviana says, in my church, we pray in understanding and in spirit, in order. And there is interpretation, but other times there is no interpretation. Only brokenness, but no screams or screams. 1 Corinthians chapter 14, there are some verses that this sister mentions, talks about speaking in tongues. I just always that tongues are spoken, there must be interpretation, and when there is no interpretation, it means that we are practicing false doctrine. I'm very confused. The only way for you to stop being confused is to read and study the Bible more. If you read and study the Bible carefully, all your confusion will disappear. I can assure you, because the Bible was written to help the believers in the churches not to be in permanent confusion. When there is confusion, it is because there is little Bible, little knowledge of the Word of God. Read chapters 12 and 14 of 1 Corinthians, and you will know how the gifts of the Holy Spirit should operate decently and in order in the local congregations. If you read the Bible, you will realize there are gifts that we are going to put in quotation marks. They need the manifestation of other gifts so that they bring blessing, edification, and exhortation to the church. There are gifts that go hand in hand with other gifts. To others operate by themselves. So read carefully, once, twice, 3 times, as many times is necessary. Read the Bible. A long time ago, I read some books that said that in some synagogues,
In some yeshivas where the Word of God is studied in Israel, a good student, when the lesson ends, they read 100 times, he reviews the readings, 100 times reviews the biblical text, the notes that his teacher, his rabbi has shared. So from the student is expected, from the believer, that when the service ends and says amen, he will not forget the message he just heard, but that throughout that day, throughout the week, he's meditating and reflecting on the words he just heard. Go home, check the readings, take notes, get used to taking notes, brothers. What goes into our heads here goes into what doesn't go into our heads can go into a notebook. It's really difficult to remember everything that a person hears during a message. Thank God that today we also have the social networks and channels where services are stored, meetings, messages, studies. I think that if I remember correctly, we have already more than 1,000 messages stored that at any moment you can see and review. But if you want to get out of your confusion on the subject of tongues, interpretation, and all that you want to achieve, you have to read and study and scrutinize the chapter 12 and 14 fundamentally of 1 Corinthians, and you will see how reading the Word of God with a good attitude in reverence, asking the Spirit of God to enlighten you and show you the truth and what is revealed, then you will be very edified and very blessed, and doubts and above all the confusion of the ignorance will leave. You will live once. This is what I recommend to everyone, to read the word, but not to do a superficial reading, but go deeper. And if you find a word that you don't understand, go and look for the meaning of the word. For example, someone asked again for the famous word that appears repeatedly in the book of Psalms, Selah. What you have to do, if you find a word in the Bible that you don't understand, go and search in a good biblical dictionary, search on the internet. Thank God today on the internet we have very good information. Of course, there is also information that is worth nothing. But the word Selah, it's a melodic sign. It's a sign of the liturgy of poetry, which means stop, meditate, think about what you just have read. It's a musical sign, like silence. In the pentagram, Selah is that, stop, meditate, think. You don't have to wait for the pastor on Monday to give you the answer. You can search it for it on the internet. So when sometimes they send me questions that have to do with definition of words, what I say is look it for yourself. Work, move, pay the price. Do not be comfortable and say, well, I will ask the pastor on Monday and the pastor will give me the answer. No, you do your job. You move, you inquire, you discover in the Word of God. And if after doing your work you don't understand something, then you write to me. But the first thing you have to do is be a disciplined person in the study of the Bible. A self-taught person who searches looking for what to buy, a good book, dictionaries, commentaries. You inform. That is something personal that all believers must get used to do and not depend solely and exclusively on what we hear from a pulpit or from a radio program, from a television, from the internet. Well, there are sisters who they have recently contacted us, and I think it's a mother and a daughter. They live in the city of Sativa, here in Spain, in the Valencian community. And they asked me the following. Let's see. If the church, we today, are the first fruits of the resurrection, according to 1 Corinthians chapter 15, then we go with the rapture? True? Well, let's see. The word first fruits, I would take it out. I would not use at the time of talking about the rapture, the second coming of Christ. In this time, I would not use the word first fruits because we are using it in a term that I do not use it when I explain this. I repeat what I have said on many occasions. I have recorded a series of biblical eschatology lessons. Which is eschatology? For us to know, let's clarify. It's the study of the final events of the prophecies that they are in Revelations, in Daniel, in Ezekiel, and other passages of the Bible.
Read the book that I published, where all the material is. See the classes of eschatology, because if you see those classes carefully, you will be able to draw conclusions and you will realize that this material is there and that I think it has been very useful for many people, that still has not been the first resurrection. Therefore, we do not go into the what we call first fruits because we are alive. All right? Then I have explained in the eschatology lessons that the book of Revelation contains 21 judgments divided in groups of 7 seals, 7 trumpets, and 7 cups. There are a number of things that happen in the first part of the Great Tribulation that last 3.5 years, and there are a number of things that happen in the second part of the Great Tribulation, another 7.5 years. In total, 7 years worth. So, there are different opinions or positions. They tell that the church will be raptured before others during, and others later. I say again that it would be very good for you to listen to what I explained in the lessons of eschatology, what I wrote, what I published in that book called Eschatologies, because there you are going to see the biblical arguments that I presented to say, I believe in this because of this and because of this, although I was taught completely different in the biblical school than from what I think today. But of course, at that time, I was one of those who, as many say to everything amen. But when I started to inquire and study the Word of God, I realized that not everything they told me, it was really like that. But many times people believe in things that they do not have verified by themselves. But as they have heard it and they have been repeated and repeated, they say amen. But later, when they sit down and stand and carefully scrutinize the Word of God, they realize that maybe not everything, but some things that were said at the time were not really so. So I ask you to see those eschatology classes that are going to be very good for you. Regarding the last day, the Bible, when it talks about the last days, talks about the end times, according to the end times that have characteristics that we have to know. And we can know them because the Bible describes what are the characteristics of the last days. For example, starting in Matthew 24, there is a list of very interesting characteristics. Luke chapter 21, and other books of the Bible, then Caesar. But if we are not the first fruits, that is to say, we are those of Christ, and alone, and only the Lord is the first fruits, I say again, you are using a term that is not correct, and it causes more confusion than something else. There is a church that is going to be taken away, and some believers who are dead are going to resurrect when Jesus comes to rapture his church. When this is going to happen? I tell you one thing, I have dedicated hours of study and preparation, and some classes have been given for you to listen to them, take notes. I know for sure because there are pastors, there are groups that write to me and call me and then tell me they are studying carefully with the books, with the material that has been published, with the classes of eschatology we are seeing, because sometimes it is important to listen to other opinions and compare them with ours to see if maybe I'm wrong or I have to change at one point, true, because they are things that they have not yet fulfilled 100% entirely. It can be speculated or thought. What is very clear is that the Bible, there are things in the Bible that are very clear. So, the church, some say it will be raptured before the Great Tribulation begins. Others say it will be raptured in the middle of the Great Tribulation. We say that. And others say that she will be raptured at the end of the Great Tribulation. But you have to read all the material, everything that says the Word of God. We have all the information on the table, and then you, with all that information and that time of study, you can also reach your own conclusions. If you do not understand it, write me back. Again, we are in the end times. We are in the times of labor pains. They have already started. Now, people tells me, but hey, Christians have always believed that they were in the last times, in the last days. That's not true.
Christians not always believed that they were in the last days. There have been times in which there was practically none or little reference to the last days. I am of the opinion that today, as more than ever, one has to speak in the congregations and teach the church about the final events, because unfortunately, I have to say that there is still a lot of ignorance. I could even dare to say a lot of indifference from part of many about biblical eschatology, about the end times. Therefore, I encourage all those who have the capacity to share preaching and teaching from the pulpits to give studies, to be trained, to strive to teach their respective congregations more things related to the end times. We have a question that a sister asked us where she says, if what it said in chapter 3 of Isaiah was already fulfilled when they were taken to Babylon, or is it still to be fulfilled? Well, my recommendation is the following. Read carefully 1, 2, 3, 20 times the chapter 3 of Isaiah. Compare it in the light of the book of Isaiah and other books if the events that are related there took place when the people, not the people of Israel, but the tribes of the south, were the tribe of Judah and Benjamin, if these events relating Isaiah chapter 3 were fulfilled when they were taken into captivity to Babylon. You can see for yourself if the temple was destroyed, if thousands of people lost their lives, if the city of Jerusalem was destroyed. Now there are chapters that tell us, for example, about the destruction of Jerusalem, of the temple, etc., which in turn also contains some information about the final events. That is to say, what it still will have to occur. So compare what you read in Isaiah chapter 3 with other books already has been fulfilled or it has not been fulfilled, and yourself will realize there are many things of Isaiah chapter 3 that already have been fulfilled when they were taken into captivity to Babylon, and others are yet to be fulfilled, because chapter 3 also enters part of chapter 4, and you have to have all the information on the table to be able to say this has been fulfilled and this has not yet been fulfilled. The guarantee that what it remains to be fulfilled is going to be fulfilled is that much of what has been said and revealed and written has already been fulfilled. Mariela says, what is the meaning when I read in chapters 1 from 1 to 3 of Ecclesiastes? Look, the chapters of, or rather I say the book of Ecclesiastes, the Kohelet, it's known in Hebrew, the book of the preachers book. It's a book written by a man who was, let's say, a little fed up and tired of life. It was written by King Solomon, a man who had everything in his hand, a man who made big mistakes and sins, and that is why you are reading a book by a man who is tired of life, who has tried practically everything, and who at the end of the road he reaches to the conclusion that the best thing that a man can do is consecrate his life to God, dedicate his youth to the Lord and not wasting time. Then it's not a book to inspire us in the negative things that the author tells us there, but it's like a sample button, an example, so that we realize that when we live away from the ways of the Lord, the consequences that we can experience in our state of mind, in our economy, our family, etc., they become a heavy burden. From there, that Solomon repeatedly in the book of Ecclesiastes used the expression vanity of vanities many times. I'm fed up, I'm tired of everything. But at the end, he realizes that the only important, truly important is necessary in life is to stay firm on the path of the Lord and never leave him. It's like a kind of diary, if you allow me, a kind of personal diary of the King Solomon, where he writes his reflections on animals, on things he contemplates,
things that he analyzes and studies, and in the end he realizes that everything is a heavy burden and that the best thing in life is to live completely consecrated to the Lord. There is a brother who, based on Isaiah chapter 28, I'm going to read those verses, chapter 28, verses 1 and 12. He asked me the following question. I'm going to read to you the verses that this brother wants me to explain it to him. Verses 11 and 12 from chapter 28. It's because in the languages of stutterers and in a strange language this tongue will speak. This is the verse. Is there a reference here to the gift of tongues? Because I do not understand what that language of stutterers refers to. Here there is no reference to the gift of tongues. This is what I was taught. When you ask me this question, it comes to my mind what they told me, that in this verse there was like a kind of prophecy about the gift of tongues. But nothing further from reality. Because the translation in language of stutterers, in Safa, in the sound of the stutterers, that this is not said in the Bible. There is not the language of stutterers. There are many languages, but there is not the language of stutterers. I analyzed and read in Hebrew what this verse says, and it does not say a stuttering tongue, but it says in a foreign language. In a foreign language, these people will speak. When the people of Israel, or better say the southern tribes, Benjamin and Judah, were taken into captivity, they began to speak a foreign language that they did not know. And that was where they began to speak Aramaic, because in Babylon they spoke Aramaic. And it became a widely used language for the Israeli people, for many people at that time. The Bible does not say the language of stutterers. This is a terrible translation. The word stutterer does not appear in the text in Hebrew. The expression appears in the language of foreigners. They will learn to speak in another language, the language of those who were going to take him captive to Babylon for 70 years. And that language would be learned there. It proves that much of the Talmud, there are two kinds of two Talmuds, the Talmud Babel and the Talmud of Jerusalem. It was written mostly in Aramaic. It was spoken even in the time of the Lord Jesus Christ. Therefore, it's not the language of stutterers, but it's a foreign language, and it's not a reference to the gift of tongues. Not at all. It has nothing to do with that. Let's go to another question. In 1 Kings chapter 13, there it talks about a prophet that God sent to admonish the prophet, Jeroboam. But then, why was he deceived by an old prophet? I would be very grateful if you could explain to me, because every time I read this passage, I have a bad taste in my mouth. I follow you from since February. My daughter sent me a sermon. If you read carefully, I'm not going to do it because it's a long chapter, but I can imagine that most of you knows this story. There is a prophet that is sent to give a message to a place, and this prophet is forbidden. God forbids, categorically forbids this prophet to eat and to drink in the place where he's going. But let me read you part of chapter 13 of 1 Kings, because here there is a very important teaching to take into account. Verse 11 says that an old prophet was living in Bethel at that time, who came to whom his son came and told him everything that the man of God had done that day in Bethel, and they also told their father the words that he had spoken to the king. Indeed, King Jeroboam, their father told them, which way did he go? His son showed him the way that the man of God who had come from Judah had returned. And he told his son, see, get my donkey, and
he go riding his donkey and going after the man of God. He saw him sitting under an oak tree and told him, "Are you the man of God who came?" And he said, "Yes, I am." And he said, "Come with me to my house and eat bread." But he responded and told him, "Listen well to this word. I will not be able to return with you, nor will I go with you, nor I will eat bread or drink water with you in this place by the word of God." Verse 17. I'm reading 1 Kings. Open your Bible. Continue reading with me, please. 1 Kings 13:17. "Because by the word of God he has told me not to eat bread or drink water, nor return by the way where you went." It was a direct and specific, concrete order from God. Do not eat nor drink water in that place where I send you to preach. Then this old prophet told him, lying to him. Look what the verse 18 says. Lying to him, he told him, I'm also a prophet like you, and an angel has spoken to me by word of the Lord, saying, I will bring him to your house so that he can eat bread and drink water. So he returned with him, and he ate bread in his house and drank water. And everyone knows the story. If God, the highest authority, had told him not to eat or drink anything, now an old prophet comes and says, no, is that I'm a prophet like you? And an angel of God has told me, not you, has told me that you come to my house and eat and drink. And this prophet, forgetting what God gave him personally, an order, is being manipulated and deceived by this false prophet, this old prophet, and the end he ends up losing his life. Over the word of God there can be nothing, neither a dream, nor revelation, nor vision, nor angels, nothing. If God says you something, God is the one who has to give you a kind of counter order, but as long as God does not speak to you again, you do not have to pay attention to what a prophet says, and in this case, as the Bible says, that is lying to you. The consequences were terrible. He lost his life. If God says something to you in the word, and you go to a church and a prophet, in quotes, tells you something that is not in the word, don't pay attention. God will never tell you through a man to use something different from God, from what God directly says to you through his blessed and precious and inspired and powerful word. The word is sovereign. There is no prophet, reverend, rabbi, apostle, evangelist, pastor, or whatever it's called that has more authority than the word of God. Be anathema. If an angel from heaven says, the Bible, disguise himself as an angel of light, or a demon disguise himself as an angel of light and preaches a different gospel, we automatically discard it. There is a very clear warning to here. Do not let us live by prophecies of man and not by the word of God. What do you think? Why that is not this spoken in the churches, that there are always prophecies? Prophecies come, prophecies goes, God tells you this, God tells you that. Go to the word, study the word of God. And then you will realize that when you have a good foundation, a good biblical teacher, you will not need so much word and so many prophecies from men. I have seen people doing queues in front of persons for the person or the prophet to tell you, what? Your God does not know your heart. God cannot speak to you, but you need to go to a man, a prophet, to lay hands on you and say, God tells you this? No, my dear brother. There is a teaching, a tremendous warning about how a true prophet is fooled by another prophet saying, well, God told you one thing, but an angel of God told me another. So I should have told him. We should have told him, well, I'm very sorry. Until God does not tell me I can't go to your house or to anyone's house, persons to eat or to sleep or to drink, I cannot disobey God, because God spoke to me personally, directly. And you come to me to give me a completely different order than the one that God gave me?
No, let's open our eyes. Let's be mature. Let's put the prophetic word, let's put over the prophetic word the word of God. If this had been practiced, if this was done in the churches, how many problems, how many tears, how many divisions, how many false expectations could have been crumbled. But people do not read the word of God. They do not have a good fundament. They go, they eat the prophecy, they tell everything like this, amen, amen, and sometimes they let themselves to be manipulated by men, because let me tell you something, you can also manipulate people, and I have seen it, and I have lived in my own flesh, but for that we have the Word of God. Be the Word of God sovereign, and the Word of God the one that speaks to you, and above the Word of God there is nothing. Nothing, nobody, there is nothing or no one that can give you a counter order from what God has told you and has put you in your heart. And we have it in writing, because the great advantage of us Christians today is that we have the Word of God in writing. It's not that God told me that. Where is that? There. So pay attention to the Word of God above anything. So I hope this is a warning for you. And now this is gonna be a honey for you, and for you to learn to put the word of God above any word of man. I will not have time to answer all the questions that we have received, but I will go a little further. There is a sister who says, can you explain to me Genesis 24:9? Let's go to Genesis 24:9 verse, and I will try to explain it to you as well as possible. Open your Bibles, please. Get used to, with me, this time to not only take notes, but also to read the verses directly from the word that I'm reading. I repeat, Genesis, Sister Carmen says that, if we can explain Genesis 24:9, that the servant put his hand under the thigh of Abraham, his Lord, and swore to him about this business. We are going to position ourselves. It talks about how the patriarch Abraham asked his servant, to his trusted man, to find a wife for his son Isaac. And there is an oath. The question from our sister Carmen is, when servant swore by putting his hand under the thigh of the patriarch Abraham, does this have some special meaning? Why under the thigh? I'm going to ask you, Sister Carmen, and all of those who are taking note, I hope there are many, because there are many people connected, I'm seeing it right now on the screen, that please take note of these two verses that I'm not going to read, but I'm going to ask you to read them. Exodus 28:42, Exodus 28:42, and the other text, Genesis 46:24. I'm going to try to explain what it means to put your hand under the thigh, something that is in the books of Genesis when Abraham and Eliezer makes, let's say, like a kind of pact, an oath about the responsibility of looking for a good wife for his son Isaac, for his future heir. Then to reinforce what I'm going to teach, read Exodus 28:42 and Genesis 46:24. And now I'm going to give you the explanation. The version Reina Valera is very diplomatic. The Reina Valera version is very soft in expression. The Hebrew expression is very strong, is very direct. He did not put his hand on the thigh, but about the masculine parts of men. And an oath was made, if I do not comply with my oath, then let me remain sterile and have no offspring. That is what the text in Hebrew says, that it was sworn on the procreation, on the offspring, that I remain sterile and I do not have descendants if I do not fulfill this oath that I'm doing. Here it says about
the putting your hand under the thigh to soften the thing, but you understand me, right? It's like when it says that Saul entered a cave to cover his feet. What does it mean? He was cold in his feet? No, it says that he went to the bathroom to relieve, but it's an euphemism. It went to cover his feet and it softens. Here happens the same. It was sworn about procreation. It was very serious because man was willing to lose his reproductive power if he failed the oath, in this case between Abraham and his servant Eliezer. That is what it means, but you can read, I repeat again, Exodus 28:42 and Genesis 46:24 to reinforce a little the argument that I'm just presenting to you. I'm going to answer one more question. I have not answered all, but the next day I will ask the questions. The next question is the following. Jesus asked, a man called Jesus, we are in year 2021, but since Jesus was born or since he was crucified? The calendar we use is a calendar that was created or invented or designed or was asked to be done by Pope Gregory, the famous Gregorian calendar, based on the sun, 365 days. The biblical calendar was ordered by any pope. It's not a solar calendar, it's a lunar calendar. It has 360 days because it speaks of the cycle of the moon and does not speak of the cycle of the sun. Some say that our calendar has an error of 3 or 4 years, but it's not from the crucifixion of Jesus, but would depart from the birth of Jesus. Then really, instead of being in 2021, after the birth of Jesus, we would be 3 or 4 more years ahead.